Hola chicos, buen día. Nuestro grupo está conformado por Berta Sánchez, David Gómez, Viviana Castañeda y quien les habla, Faisal Urrea. Nosotros le vamos a hablar sobre atmósferas modificadas. Yo les voy a hablar un poco de la historia. Encontré una palabra denominada packaging que hace referencia al envase a un objeto lleno de atributos para la protección de un producto en específico. La historia del packaging o de envases viene hace 3.500 años en Egipto, donde ellos intentaban guardar agua o comida en contenedores de vidrio o en contenedores de corteza. Los egipcios desarrollaron el vidrio en el año 1500 a.C. y fueron los primeros en tratar de industrializar un recipiente para la conservación. Y no sería después de 500 años que los fabricantes de vidrio hicieron vidrio transparente. En la historia de los empaques, el papel es el más antiguo. Es un claro ejemplo de embalaje flexible. La habilidad de fabricación del papel en China tardó muchos siglos en llegar al oeste. No fue hasta el año 1310 que llegó la tecnología a Inglaterra en las cruzadas por Napoleón, quien ofreció una recompensa de 12.000 francos a quien le diera la forma de conservar alimentos frescos durante un tiempo prolongado. Dentro de esta historia encontramos a Nicolas Appert, un chef, pastelero y enólogo francés, quien sería finalmente el patriota quien reclamó Napoleón para conservar sus alimentos, pues este francés inventó el proceso de esterilización con calor de alimentos envasados en recipientes cerrados en botellas de vidrio grueso, de boca ancha, cerrada con tapones de corcho y asegurados con alambre y lacre. Nicolas Appert descubre que los alimentos podían conservarse cerrándolos herméticamente en recipientes. Él usaba el vidrio y lo servía. Más o menos en nuestro tiempo tenemos este tipo de frascos. Este tipo de frascos vienen un poco herméticos y traen una boquilla bastante precisa que cierra y queda el alimento conservado. En 1810, el francés nacionalizado inglés Peter Durand patenta el uso de recipientes de hojalata en vez de vidrio para envasar los alimentos. El invento revoluciona la logística militar que buscaba Napoleón al ganar resistencia. En 1813 se comercializa en Inglaterra por primera vez el envase de hojalata, utilizado principalmente para contener carnes y verduras. El ejemplo de hoy día, pues claramente el atún. En 1872, Amanda Jones desarrolló un método de envasado al vacío, que es uno de los que conocemos más hoy en día. Amanda experimentó con frutas, con verduras, con carnes, postres y hasta ostras. Este invento lo patentó con su cuñado. También perfeccionó el método de alimentos perecederos y de temporada sin cocinarlos, lo que mejoró su calidad en comparación con los productos enlatados. En nuestro tiempo, el plástico es el caballo de batalla del embalaje y del reciclaje por aquello del empaque sensibilizado. Recordemos que cada vez que vamos al supermercado encontramos muchísimos más empaques de este tipo, de empaques al vacío con plástico. En cuanto a la definición del envasado en atmósferas modificadas, podemos entender que es la reducción total del aire en el interior del envase y que reemplazamos por gas o gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno en materiales con barrera a la difusión de los gases. Esta modificación en el ambiente lo que permite es reducir la respiración de los productos, reducir el crecimiento microbiano y prolongar la vida útil del producto. Dependiendo de las exigencias del alimento a envasar, vamos a buscar o ambientes ricos en dióxido de carbono o pobres en oxígeno. Esto para reducir la respiración de los productos y conservar las características organolépticas, microbiológicas y fisioquímicas por un mayor tiempo, y en función de esto elegir el empaque o la película de protección a utilizar
que siempre debe permitir la visibilidad de los alimentos y ofrecer una resistencia mecánica. En este caso podemos encontrar dos tipos de modificación, una modificación pasiva y una modificación activa. La modificación pasiva se lleva a cabo por efecto de la respiración del producto y la permeabilidad de la película y alcanza un equilibrio cuando el dióxido de carbono se encuentra en un rango de 3 a 8% y el oxígeno en un rango de 2 al 5%. La modificación activa se incorporan aditivos a la matriz del envase o al envase para modificar la atmósfera dentro del mismo y con ello prolongar la vida post cosecha del producto. En este caso encontramos absorbedores de oxígeno, absorbedores y liberadores de dióxido de carbono y absorbedores de etileno. El material más utilizado para este tipo de empaque es el polietileno, pero existen otros como el poliéster, el polipropileno y el cloruro de polivinil. Los factores de deterioro que buscan alterar o retrasar este método son la degradación de la clorofila, el ablandamiento, la pérdida de firmeza, el oscurecimiento, daños por frío, maduración e infestación de plagas o crecimiento de microorganismos. Un ejemplo pequeño de productos para este tipo de envase son la fresa, que siempre debe encontrarse en una temperatura de 0 a 5 grados centígrados, oxígeno el 10% y dióxido de carbono del 15 al 20%. En el caso de la lechuga, la temperatura ideal es del 0.5 a 1 grado centígrados. El oxígeno debe estar del 2 al 5% y el dióxido de carbono debe ser inferior al 2%. Continuando con nuestro informe, hoy queremos también seguir hablando de este tema, de lo que son los factores de deterioro de los alimentos, lo que es el empaque al vacío y lo que es la atmósfera modificada. Con relación al tema de empaque al vacío, consiste esta técnica en extraer el oxígeno del empaque. Esto con el fin de que los alimentos perduren mucho más tiempo. Es el caso, por decir algo, de las carnes o los pescados, que al extraer el oxígeno realmente pueden estar mucho más tiempo frescos. Bueno, otro tipo de envasados al vacío está el tema de la atmósfera modificada pasiva, que quiere decir que es extraer la cantidad o hacer un cambio realmente dentro de esa bolsa del oxígeno y el dióxido de carbono, como es en el caso de las fresas, que ellas consumen realmente el oxígeno y están produciendo CO2 o dióxido de carbono. Otro de los métodos es la atmósfera modificada activa. Para ella se requiere la utilización de químicos para poder alterar realmente esta parte dentro del empaque, que consiste realmente en extraer el aire para que a través de químicos realmente se logre este beneficio. ¿Cuáles son los químicos que actualmente se están usando? Está el dióxido de carbono, está el nitrógeno y está el oxígeno. Para continuar con los métodos de conservación de los alimentos mediante el control de las atmósferas, hemos encontrado un blog de mucha utilidad que se llama Terra Food Tech, donde ellos han dado una justificación clara y una gran diferenciación del empaque al vacío y lo que tiene que ver con las atmósferas modificadas. Como lo podemos ver, entonces vamos a empezar a revisar el envasado al vacío. Y ellos mencionan dos partes muy importantes, que son las bolsas de vacío, como podemos ver estas salchichas, las cuales fueron empacadas en esta bolsa, se les extrajo el aire, pero no se han adicionado ningún otro elemento para contener en la conservación. La vida de ellas realmente no es muy larga. Y también vemos que hace referencia a unas barquetas. Estas barquetas, como es el caso de este queso mozzarella de Alpina, son unas estructuras que conservan el alimento y obviamente tienen una facilidad de que sea resellable para estar utilizando, y eso es otra manera del empaque al vacío. En el envasado en atmósferas modificadas encontramos una parte muy importante, que es la conservación de los alimentos, pero vamos a adicionar, aparte de que sacamos todo el aire y el oxígeno, vamos a adicionar nitrógeno, dióxido de carbono o oxígeno,
dependiendo la combinación de los tres, vamos a encontrar un mayor tiempo de duración de la comida. En cuanto al envasado de atmósferas modificadas, este es el caso del proceso de vacío y reinyección. Vacío de todo el aire y reinyección de compuestos, en ellos muchas veces unos gases que, dependiendo de la combinación, van a generar una mayor estabilidad del alimento a lo largo del tiempo. Los gases que se utilizan son el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno. Por ejemplo, acá agradecemos a Early White que nos haya proporcionado este listado, donde ellos claramente están mencionando la caducidad del aire versus la caducidad en una atmósfera modificada. Es así como, por ejemplo, podemos ver que productos de bollería, cuando tienen un 80% de nitrógeno y un 20% de gas carbónico, al aire duran solo un mes, pero si tienen esta combinación van a durar hasta 3 meses. En el caso concreto nuestro, de pan precocido, que se preservaría absolutamente en 100% gas carbónico, puede durar hasta 3 meses en esa conservación. Por ejemplo, otra parte, la carne roja, con una combinación al aire va a durar 2 días, pero a una combinación de 70% de oxígeno y 30% de gas carbónico puede durar hasta 4 días. Y esto podría ser importante, sobre todo en un producto perecedero y tan delicado como es la carne en su conservación. Quiero mencionar en este momento una característica importante, sobre todo del envasado en la atmósfera controlada. Pese a que es un sistema que garantiza muy bien la conservación del producto, dentro de sus partes a favor está que esa conservación mantiene inalterada todas las características organolépticas del alimento y garantiza una larga vida útil. Pero en su contra, tiene que normalmente debe complementarse con unos métodos adicionales como la refrigeración y la congelación. Entonces no es absolutamente exclusivo, sino que, como veíamos en las salchichas, pese a que están empacadas al vacío, ellas deben de guardarse en refrigeración en la nevera, al igual que las barquetas del queso mozzarella que vimos del pino. De otro lado, vamos a abordar en este momento lo que tiene que ver con los equipos que se utilizan para empacar al vacío o para atmósferas modificadas. Definitivamente el método de atmósferas modificadas es un método utilizado más industrialmente. Inclusive hay maneras de hacer empaque al vacío caseramente. Se trata de escoger unos frascos, unas tapas, esterilizarlos en agua muy caliente al baño María, posteriormente a esto darles un muy buen secado. En una olla con un trapo en el fondo ponemos los frascos donde hayamos hecho ese empaque de lo que queremos conservar al vacío, llenamos completamente la olla de agua que tape los frascos que están ahí adentro y lo ponemos a hervir por espacio de unos 20 minutos. Luego de que eso está hirviendo por 20 minutos debería de haber salido todo el oxígeno que estaba presente en los frascos y se debe haber generado un sellamiento. Y la manera mejor de revisar eso es cuando al cabo de los 20 minutos de estar hirviendo, la tapa no se debe permitir que haga ningún ruido acá. Hay frascos especiales para esterilizar y para empacar al vacío y nos señalan cuando está perfectamente empacado. Con relación a las carnes, a los pescados, realmente el tener este método mantiene realmente la dureza y la textura de ellos. El sabor y la frescura de los alimentos es estable, ya que no hay pérdidas nutricionales y tampoco de la humedad. Otro importante punto es que la oxidación de los alimentos no se da porque no hay presencia de oxígeno, por lo tanto los alimentos no van a dañarse. Los tiempos de la conservación de los alimentos son mayores. Importante también que hay ausencia realmente de microorganismos porque no hay cómo alimentarse de oxígenos. Cuando congelamos la carne, hay una pérdida entre el 2 y el 3%. Sin embargo, en el empacado al vacío, al no haber deshidratación, pues no existe esa pérdida. Algo importante de mantenerlos también de esta manera es que los alimentos van a estar aislados de otros productos. Por tanto, no va a haber ni contaminación cruzada, no van a haber contaminación de sabores u olores con otros alimentos.